Entonces ya definimos lo que es un conjunto compacto. Dijimos que un conjunto contenido en Rn es compacto si toda cubierta abierta del conjunto tiene una subcubierta finita. Entonces, para esto de las cubiertas, vamos a probar algo pues que tiene que ver con eso de cubiertas, que es una unión, en este caso de conjuntos abiertos, porque queremos cubiertas abiertas. Entonces, esta proposición lo que dice es que si U es un conjunto abierto, entonces U es igual a una unión de bolas abiertas Bueno, por ahora le estamos llamando nada más bolas. Bolas con radio racional y centros en puntos de QN. Entonces, esto es lo que dice la proposición que quiero intentar demostrar. Un conjunto abierto, pues ya sé que siempre lo puedo poner como unión de bolas, porque, pues digamos que para el abierto así en general U, si tú tomas cada punto X del conjunto, pues por ser abierto tiene que existir una bola con centro en X que se quede contenida en U. Si eso lo hago para cada punto, pues ya tendría que U es unión de todas estas bolas. Lo principal aquí, pues es que no quiero cualquier tipo de bolas, sino que cumplan estas dos cosas, que el radio sea racional y que los centros estén, bueno, también tengan coordenadas racionales. Y eso es porque, como ya sé que los racionales son numerables, pues este QN también es numerable. Entonces, al conjunto U lo voy a poder expresar como unión de una cantidad numerable de bolas. Eso es lo que me va a importar en este caso. Entonces vamos a intentar hacer esta demostración y ahorita platicamos lo de la numerabilidad. Vamos a fijarnos en todas las bolas que cumplan estas condiciones. Digamos, le voy a llamar C. Son bolas de radio R con centro en un punto X, donde pues quiero que la R sea racional. Como es un radio, tiene que ser racional positivo. El punto X sea punto con coordenadas racionales. Y bueno, como quiero que cuando una todas estas bolas me quede el conjunto U, pues voy a pedir que estas bolas estén contenidas en U. Entonces te fijas en todas las bolas que cumplan, bueno, vamos a poner esto aquí abajo, que cumplan esas condiciones. Que el punto X sea racional, bueno, tenga coordenadas racionales, perdón, que el radio sea racional y que la bola esté contenida en el conjunto. Y entonces yo digo que este conjunto de bolas es el que me sirve, o sea, que la unión de todas estas sí va a ser U. Entonces, digamos que lo que quiero demostrar aquí es que U
es igual a la unión de todos estos R es racional positivo. Voy a poner las mismas condiciones, pero aquí abajo. X está en Qn. Y la bola está conteniendo. Entonces, bueno, lo puedes poner así o pues otra notación que tal vez no sea tan común para como normalmente escriben las uniones, pues es así, unión del conjunto de y pues estas mismas, ¿no? Solamente son dos maneras distintas de escribirlo. Digamos que con la que se sientan más cómodos, pues es la que pueden considerar. Pero entonces estoy uniendo todas estas bolas que cumplen estas tres condiciones y quiero ver que su unión es U. ¿Cuál es la contención inmediata? Si es que hay alguna. O sea, como quiero probar la igualdad de conjuntos, pues tengo que ver, por ejemplo, doble contención, ¿no? ¿Hay alguna contención que sea inmediata? La unión está contenida en U. Ajá, si yo uno todas estas bolas, pues cada una, de hecho, estaba contenida en U, porque es una condición que estoy pidiendo. Y entonces la unión de todas tiene que estar contenida en U. Por definición de, bueno, por una propiedad que estamos escribiendo aquí. Y entonces para probar la otra contención, pues voy a tomar un punto en U y ver que sí está en una de estas bolas. Aquí son más índices que todo lo demás que escribimos, pero prefiero ponerlo así a escribir una notación que sea como más complicada de leer. Entonces, ahora voy a tomar un punto, digamos, Y en U. Y quiero ver que sí está en esta unión, o sea, quiero encontrar una bola a la cual pertenece. Lo que voy a hacer en este caso es, digamos, si aquí tienes tu conjunto U, ya tomaste Y aquí, y lo primero que tienes es que, pues si hay una bola con centro en Y, que se queda contenida en U, digamos una bola de radio épsilon, con centro en Y. Eso nada más es porque U lo estamos tomando abierto. Entonces, como U es abierto, existe épsilon mayor que 0, tal que bola de radio épsilon con centro en Y, sí está contenida en U. Y ahora lo que quiero pues es encontrar una bola, ya no necesariamente con centro en Y, porque el Y no sé si sea punto de Qn, pero es una bola que sí tenga y que se siga quedando contenida en U para que sea de las bolas que estoy uniendo. Entonces lo que voy a hacer es, me voy a fijar aquí en la mitad del radio, o sea, como que en la bola de radio épsilon entre 2, y ahí puedo encontrar un punto que sí tenga coordenadas racionales. O sea, eso lo sé ya porque la cerradura de Qn es todo el espacio de Rn. O sea, en cualquier abierto yo tengo puntos que tienen solamente coordenadas racionales. Entonces esto, a ver, vamos a intentar escribirlo. Y de una vez para garantizarlo del radio, vamos a poner sea R un racional tal que
pues sea mayor que 0 y menor que epsilon entre 2. O sea, esto lo puedo hacer por la densidad de los racionales, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer es considerar un punto X que está en la bola de radio R con centro en Y, o sea, en la bola más pequeña, intersección QN. Entonces decía, esto lo puedo hacer porque ya sé que cualquier abierto no vacío tiene que intersecar a QN. O sea, la cerradura de QN fue uno de los ejemplos que se vio. Hay Q a la N, que es todo el espacio Rn. Eso significa que cualquier abierto interseca a QN, abierto no vacío. Y entonces ya tomé un punto X aquí adentro. Lo que yo digo es que, pues si me fijo en la bola de radio R con centro en X, creo que este ya no va a pintar, esa bola se va a quedar contenida en la bola roja, o sea, en la bola más grande. Se tiene que ver como algo así. Siempre que quiera que una bola se quede contenida en otra, me sirve tomar la mitad del radio para que con desigualdad del triángulo las cosas funcionen. Entonces vamos a poner eso. Lo que vamos a ver es que la bola de radio R con centro en X está contenida en la otra bola. Bueno, y además ya está aquí. En la bola de radio epsilon con centro en Y. La primera cosa que tengo que ver es que Y está en esta bola, pero pues eso ya es inmediato, porque el punto X yo lo tomé aquí, en la bola de radio R. Entonces, si X está en la bola de radio R con centro en Y, eso significa que la distancia de X a Y tiene que ser menor que R, y pues entonces la Y tiene que estar en la bola de radio R con centro en X. O sea, aquí se pueden cambiar los papeles porque estamos hablando de la misma distancia. Entonces, esta parte ya la tengo. Ahora, para la otra, pues vamos a tomar un punto cualquiera en esta bola y ver que está en la segunda. Eso, yo creo que vamos a ponerlo aquí arriba. Entonces tomamos, no sé, Z en la primera bola, la de radio R con centro en X. ¿Dónde quiero ver que está esta Z? Pues en la bola de radio epsilon. Y entonces, si quiero probar que esta Z está en la bola de radio epsilon con centro en Y, pues lo que necesito es fijarme en la distancia de Z a Y. La distancia de Z a Y, aquí es donde decía, pues tengo que usar desigualdad del triángulo para meter la X, es menor o igual que la distancia de Z a X más la distancia de X a Y. Distancia de Z a X, pues que como Z está en esta bola, esta primera distancia es menor que R. Distancia de X a Y, pues X también está en la bola de radio R con centro en Y. Si esto me vuelve a dar R, pues aquí me quedaría 2R.
pero la R era menor que epsilon entre 2. Entonces esto ya me queda menor que epsilon. Y con eso tengo probado que el punto Z sí está en la bola de radio epsilon con centro en Y. O sea que sí se cumple la contención que quería demostrar. Entonces, hasta aquí que tenemos, antes de seguir, decía, esta contención es la que tengo ya desde el principio, porque todas las bolas están contenidas en U. Para ver la otra, tomé un punto Y aquí, en U, y lo que encontré, bueno, lo que hemos demostrado es esto. Esta Y ya está en una bola con centro en un punto X que es racional y radio también racional. Entonces, esta bola ya es de las que cumplen las primeras dos condiciones, y si está contenida en U, aquí de hecho lo podríamos poner, porque pues la bola de radio epsilon con centro en Y desde el principio estaba contenida en U. O sea, yo quise meter esta nueva bola en la bola grande, la roja, porque esto ya estaba metido en U. Entonces digamos que la conclusión hasta aquí es que el punto Y está en la bola de radio R con centro en X y esta está contenida en U. O sea que Y sí está en la unión de las bolas de este tipo, bolas de radio racional con centro en punto con coordenadas racionales. Y que las bolas están contenidas en U. Con eso ya tendría la otra contención. Y puedo concluir que U sí es unión de bolas con radio racional y centro en puntos de QN. O sea, tienes, si quieres pones primero U igual a la unión de todo eso. Y a lo mejor aquí le ponemos afirmación asterisco. Entonces, por lo tanto, asterisco es verdadero, ¿o es cierto? Y entonces concluimos que U es unión de bolas con radio racional. Ay. Con radios racionales y centros en puntos de QN. Bueno, esta es la demostración de la proposición. Que cualquier abierto lo puedo ver como unión de bolas con estas dos características. ¿Tienen alguna pregunta de la proposición? De la demostración que acabamos de hacer. Ajá. Esto solo vale si el abierto no es vacío, ¿verdad? Pues si el abierto es vacío, pues te queda como unión vacía. Sí, digamos que aquí lo interesante pues es cuando el abierto es no vacío, se lo podemos poner ahí en la proposición. Sí, porque ese caso de abierto vacío, pues
unes ninguna bola. Sí, o sea, este mismo conjunto, si estamos pidiendo que el abierto sea vacío, pues en realidad no hay ninguna bola que cumpla esta condición. Entonces no estás uniendo ningún conjunto, que es la unión vacía. Pero sí, lo que nos interesa ahorita, pues más bien sí es con abiertos no vacíos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ya tenemos esta condición que cumplen los abiertos. Sí, para nuestra prueba que sigue vamos a tomar abiertos no vacíos en su momento. Y bueno, ya antes de poner nuestro resultado importante, vamos a poner un lema muy sencillo. Que tiene que ver con abiertos y cerrados. Vamos a poner sean U y A, U y B. Contenidos en Rn. Y voy a suponer que U es abierto y B cerrado. Entonces lo que dice este lema nada más es que si yo tomo la diferencia de un abierto menos un cerrado, pues este va a ser abierto. Y si lo hago al revés, si tomo el cerrado menos el abierto, pues esto va a ser cerrado. Nuestra demostración de esto pues, ¿se les ocurre cómo hacerla? Aquí no hay que tomar epsilon ni nada, es muy rápido todo. Lo único que vamos a hacer es, bueno, para 1, si yo tomo U menos B, o sea, son los puntos que están en U y no están en B. Una manera equivalente de poner esto, pues es U intersección Rn menos B. Entonces yo estoy suponiendo que U es abierto. Y el complemento de B es abierto, ¿no? Ya. Porque estoy suponiendo que esto es cerrado. Entonces como B es cerrado, pues este también es abierto. Ya nada más diría que es intersección de abiertos. Y por lo tanto, pues es abierto. Y lo mismo pasa con la otra diferencia. Si tú tomas B menos U, pues eso es B intersección Rn menos U. Entonces en este caso, pues los dos son cerrados. ¿Sí? El B por hipótesis y el U, como era abierto, pues su complemento es cerrado. Entonces esto es intersección de cerrados.
Entonces esto es algo muy inmediato, pero que vamos a tener presente en la prueba que hagamos un poquito más adelante. Que siempre diferencia de cerrado menos abierto, pues te queda cerrado, abierto menos cerrado es abierto. Esa es una cosa. Y la otra que vamos a estar utilizando vamos a poner una definición pues de bola cerrada. Tomas X en Rn y R mayor que 0. Entonces vamos a definir la bola cerrada de radio R con centro en X. Bueno, a esta como la vamos a denotar, es algo parecido a la cerradura, nada más que vamos a escribir la línea sobre la B únicamente. Entonces estos son los puntos en el espacio Rn, tales que la distancia de X a Y, ahora en lugar de menor que R va a ser menor o igual. O sea, es como la misma bola, pero pues ahora sí considerando la frontera. Bueno, y si le llamé bola cerrada, debería ser un conjunto cerrado. Entonces, algo que no vamos a demostrar aquí, sino que es un ejercicio sencillo sobre esto de las cerraduras, ¿sí? Pues es que la bola cerrada con centro en X, pues es igual a la cerradura de la bola abierta, o sea, la bola usual con las que hemos estado trabajando. Si tú tomas la bola de radio R, cuando la cierras, pues únicamente es agregarle los puntos donde sea la igualdad. Entonces esto, como lo diríamos, es así. La bola cerrada es igual a la cerradura de la bola abierta, considerando pues el mismo radio y el mismo centro. Bueno, en particular, pues como esto es igual a una cerradura, va a ser un conjunto cerrado. O sea, la bola cerrada sí es un cerrado. Si quieres probar nada más que la bola cerrada es cerrado, pues es como muy rápido también. O sea, tendrías que tomar un punto en el complemento y encontrar pues un abierto que no interseque a esto, pero pues nada más es fijarte como en la distancia completa que hay de X a Z, le restas la R y con eso ya tendrías pues una bola que no interseca a esta bola cerrada. Entonces de aquí lo único que vamos a usar pues es que estos conjuntos sí son cerrados.
Ahora sí vamos a escribir nuestro teorema. Y para este teorema, pues si tienen alguna, bueno, vamos a estar haciéndolo como por pasos. Si tienen alguna pregunta en cualquiera de las partes de la demostración, espero que me digan para que quede más o menos clara esta prueba. Entonces vamos a caracterizar a los conjuntos compactos. Este es el teorema de Heine-Borel. Es un conjunto A contenido en Rn. Es compacto. Sí, solo sí. A es cerrado y acotado. Entonces, muchas veces, ya después de que probamos esto, sucede que ya se te olvida la definición de compacto y nada más tomas así como definición que compacto significa cerrado y acotado. Pero, bueno, no siempre es bueno hacer eso. Digamos que de cerrados y acotados ya tenemos varias propiedades, pero a veces necesitamos ocupar nada más nuestra definición de compacidad. Entonces vamos a probar esto pues así, con el sí, solo sí, una implicación y después la otra. Para la implicación de ida, pues ya habíamos medio visto que los conjuntos compactos tenían que ser acotados. A partir de que Rn completo no era compacto, porque no era acotado. Entonces vamos a escribir la demostración primero de eso. Voy a suponer que A es compacto. Entonces, primero vamos a ver que A es acotado. Y entonces la manera en que hacíamos esto es fijarnos en que A pues es un subconjunto de Rn, y a Rn ya sé que lo puedo ver como unión de bolas, por ejemplo, con centro en el origen o en el punto que tú quieras, y radio un número natural. Entonces, si uno todas estas bolas, me queda el espacio completo Rn. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que este conjunto de bolas, pues es una cubierta abierta de A. Entonces, como caen los naturales, es una cubierta y entonces usando que A es compacto, pues puedes extraer una subcubierta finita. Es decir, existen una cantidad finita de índices que les vamos a llamar K1 hasta Km. Tal es que A está contenido en la unión de estas bolas, o sea, bolas con radio KI, ¿no? Desde I igual a 1 hasta M. Y entonces para este conjunto A que ya, bueno, primero tenías cubierto por todas las bolas de radio natural,
pues al final de todas esas nada más te queda una cantidad finita. Son los rayos KI que se tomaron aquí. Y entonces, esta unión es igual a la bola con radio más grande o más pequeño, o sea, el máximo o el mínimo de los radios. El máximo. Entonces eso yo mejor lo ponemos aquí. Es igual a una sola bola cuando unes, porque son bolas con el mismo centro. Entonces, ¿dónde n es igual al máximo de K1 hasta Km? Entonces, al unir estas bolas te queda la bola más grande. Y eso pues ya te estaría diciendo que A está acotado. Sí, porque lo pudiste encerrar en una bola. Si lo quieres poner así con la definición que tenemos, pues la norma de X, vamos a ponerle para toda X en A, pues como el punto X tendría que estar en esta bola, lo que tienes es que su norma, pues ya es menor que N. Entonces hasta aquí tenemos probado que A es un conjunto acotado, si es que es compacto. Lo que sigue pues es probar que es cerrado. ¿Alguna pregunta de esta parte? Todo bien. Bueno, para la prueba de que A es cerrado, pues me gustaría comenzarla desde aquí, o sea, quitar lo de acotado para que sí nos quepa esta prueba que es un poco más larga, la de cerrado. Entonces eso es lo que vamos a probar como segundo punto de la ida. O bueno, a ver, lo empezamos acá y ya. Entonces en 2, este ya lo dejamos como 1. Quiero demostrar ahora que es cerrado. Para probar que es cerrado, pues voy a ver que su complemento es abierto. Entonces vamos a tomar un punto que está en el complemento y encontrar una bola que siga contenida aquí. Vamos a poner sea X, un elemento de Rn menos A.
Entonces quiero encontrar, digamos, epsilon mayor que 0, tal que bola de radio epsilon con centro en el punto X está contenido en Rn menos A. Y entonces tengo que usar otra vez la compacidad del conjunto A. Digamos que si yo tengo el conjunto A por aquí, estoy tomando un punto X que está fuera de A. Y hay que encontrar pues, una bola que no interseca el conjunto A. Si quiero usarlo de la compacidad, pues lo único que tengo es la definición, o sea, hay que encontrar una cubierta que me sirva, de la cual voy a extraer una subcubierta finita. Bueno, la cubierta que vamos a usar en este caso, no sé, en la de acotado seguramente sí es una que se nos podría ocurrir. Acá, pues si hago lo mismo de tomar, por ejemplo, bolas con centro en X, o sea, tú te imaginas, digamos, que está el punto X, una bola, otra bola y así, y seguro con estas bolas, conforme las vas haciendo grandes, pues va a llegar un momento en el que sí cubres A, ¿no? Y ahí dices, pues otra vez extraigo subcubierta finita, pero pues de esa subcubierta finita te va a quedar una bola que contiene a A, que también tiene a X. Entonces eso no te ayuda porque en realidad quieres una bola que tenga el punto X, pero que no tenga elementos de A. Entonces bolas con centro en X como que no es algo que me vaya a funcionar. Y entonces más bien lo que voy a hacer es fijarme como en los complementos de las bolas. Ahí es donde entra lo de la bola cerrada, porque en lugar de fijarme en lo que está aquí adentro de la bola con centro en X, para cada radio que tú tomes, pues fíjate más bien en el complemento. Y entonces, digamos que estos complementos de las bolas, lo que quiero ver es que sí son una cubierta de A. Entonces vamos a definir estos conjuntos primero. Vamos a poner aquí, para cada en los naturales, vamos a definir U subíndice K como A menos la bola de radio 1 entre K con centro en X. Pero esta bola, bueno, más bien aquí vamos a ponerle Rn primero. Esta bola la vamos a tomar cerrada. La puedes poner así o así porque pues en el ejercicio dijimos que son iguales los conjuntos. Entonces nada más para recordar, esta bola son los puntos en el espacio Rn que tienen distancia hacia X menor o igual que 1 entre K. Entonces te fijas en Rn menos estas bolas. Para cada K en los naturales, te fijas en este complemento y pues estos van a resultar abiertos porque es el complemento de un conjunto cerrado. Entonces vamos a anotar primero eso. Que U subíndice K es un conjunto abierto. Y ahora lo que quiero probar es que pues estos conjuntos sí forman una cubierta de A. O sea que cuando voy uniendo todos estos complementos, pues sí voy a cubrir A completo. Entonces quiero ver
que A sí está contenido en la unión de todos los UK. Entonces, para ver esto, pues vamos a analizar qué es lo que nos queda al unir todos los conjuntos UK. Bueno, la unión de estos conjuntos U subíndice K con K en los naturales. Bueno, por definición, cada conjunto UK es Rn menos una bola cerrada. K en los naturales. Y entonces la unión de los complementos, pues es igual al complemento de la intersección. ¿Y esta intersección a qué es igual? O sea, para el punto X estás tomando las bolas de radio 1 sobre K, bueno, bolas cerradas, o sea, con todo y su frontera. Pero si intersecas todas estas, ¿qué es lo que queda? Solo X, ¿no? Sí, este de acá pues se va a convertir en únicamente el punto X. Sí, porque si tú tomas a alguien aquí, podemos poner la justificación aquí abajo. Si tomas un punto, digamos, Z en la intersección de todas estas bolas, pues significa que como Z está en esta bola, la distancia de Z a X tiene que ser menor o igual que 1 entre K. Pero pues eso pasa para todo K en los naturales. Y entonces si este número es menor o igual para todo K en los naturales, como es un número no negativo, pues te quedaría que esta distancia tiene que ser 0. O sea que Z es igual a X. Es el único punto en la intersección de todas las bolas cuando vas haciendo el radio tender a 0. Y bueno, claramente el punto X sí está aquí, ¿no? Porque es el centro de cada bola. Abiertas o cerradas, el punto X siempre está. Entonces, la unión de estos conjuntos UK me queda todo el espacio menos el punto X. Y lo que yo quería ver es que el conjunto A está contenido aquí. Y pues sí, porque X no está. O sea, hasta aquí lo que tenemos es que como X no pertenece a A, ahí es donde empecé, tomando un punto fuera de A, pues entonces A sí está contenido en Rn menos X, que es la unión de los UKs. Entonces lo que he probado hasta aquí es que estos conjuntos, los complementos de las bolas cerradas, sí forman una cubierta abierta de A.
Y entonces, pues usando la compacidad, puedo extraer una subcubierta finita. Bueno, esto todavía es del pasado. Poner aquí abajo, dado que A es compacto. Nuevamente existe una cantidad finita de índices. Digamos K1 hasta Km otra vez. Tales que pues, A está contenido en la unión, pues ya no de todos los UK, sino solamente de UKI, desde I igual a 1 hasta E. Pero bueno, estos UK, si otra vez los ponemos así, como Rn menos las bolas, pues se convertirían en Rn menos la intersección de estos conjuntos, pero ahora en lugar de K, pongo KI. Concentro en X, desde I igual a 1 hasta M. Entonces ahora vamos a quitar este dibujo que ya está todo rayado. ¿Verdad? Entonces, bueno, ya tengo A, que está contenido en esto de aquí. Lo puedo ver así, o mejor vamos a escribir las dos. O sea, primero si sustituyes la UKI, sería unión de Rn menos las bolas, ¿no? Concentro en X y radio 1 entre KI. Entonces lo puedes ver así, o como Rn menos la intersección. Y igual a 1 hasta M. Entonces, ¿qué es lo que yo quería? Pues encontrar para este punto X con el que empecé una bola con centro en X que se quedara contenida en Rn menos A. Bueno, lo que yo digo que puedo hacer aquí, para que ya me quede más o menos lo que quiero, es a partir de esta contención, pues tomar complementos. O sea, si A está contenido en el complemento de esta intersección, pues tomando complementos se invierten las contenciones y tendría que la intersección de estas bolas está contenida en Rn menos A. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Tienen preguntas de esta parte de la demostración? ¿O ya nos perdimos? Estas bolas sí siguen siendo las mismas de antes, o sea, cerradas. Sí, porque lo único que hice fue... siguen siendo los mismos UK, pero nada más con una cantidad finita. Entonces los UK son estos que son complementos de bolas cerradas. Nada más me había faltado poner. Entonces, ahora vamos a intentar visualizarlo ya bien.
si yo voy tomando estas bolas que se van haciendo pequeñas, o sea, de radio 1 entre K, en lo que me estaba fijando es en los complementos. Entonces, el punto X no estaba en A. Lo que vi es que si tú te fijas en estos complementos, pues la unión de todos tiene que cubrir a A, porque cuando vas uniendo todos estos complementos, resulta que te queda todo el espacio menos el punto X. Entonces, por eso dijimos, A está contenido aquí, y entonces hay una subcubierta finita, que es la que ya pusimos de los UKI, esos son los complementos de las bolas cerradas. Y entonces, como A está contenido en estos complementos, pues cuando vuelves a tomar complemento, lo que te queda es que la intersección de estas bolas está contenida en el complemento de A. Pero esta intersección, pues otra vez yo digo que es una sola bola. Vamos a ponerle aquí, notemos. Ahora que la intersección de estas bolas de radio KI, 1 entre KI, pues si tú intersecas bolas con centro en el mismo punto, te va a quedar la bola más pequeña. Pues aquí vamos a ponerle así, es igual a una bola, digamos, de radio epsilon con centro en X, donde epsilon es el más pequeño de estos radios. O sea, de 1 entre K1 hasta 1, bueno, le puedes poner 1 entre KI. Donde I está desde 1 hasta M. Entonces pasa lo mismo que con la intersección de bolas abiertas. La intersección es la bola más pequeña, esa estamos poniendo que se llama epsilon. Y entonces de aquí, pues yo digo que ya concluyo, porque para ver que el conjunto Rn-A era abierto, pues yo quería encontrar una bola con centro en X. Bola pero abierta. Entonces sería bola de radio epsilon con centro en X, pues esta está contenida en la bola cerrada, porque la bola cerrada nada más es unirle ahí la frontera. Y esto de aquí, pues es el que ya sabemos que está contenido en Rn-A. Entonces con eso, pues ya encontré la bola que quería, para decir que Rn-A es abierto, y por lo tanto A es cerrado. Y con eso terminaría nuestra demostración de la ida del teorema. ¿Hay preguntas antes de intentar hacer el regreso? Yo tengo una pregunta, profesor. Dime. ¿Por qué fueron las bolas cerradas? Es que creo que no veo, o sea, ¿por qué sería cerrada y no abierta? ¿Que las que definimos al principio? Ajá. Porque tú quieres cubrir el conjunto A con abiertos. O sea, para Ajá, aplicar la el compacidad complemento es es... abierto, sí, sí. Ajá. Sí, entonces si tú tomaras la bola abierta, pues el complemento sería cerrado y ya no te serviría para aplicar compacidad.
Sí, por eso tuvimos que tomarlas cerradas al principio. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, bueno, ya vimos que si A es compacto, tiene que ser cerrado y acotado. Y ahora vamos a intentar probar el regreso. Entonces, para probar el regreso, vamos a suponer que A es cerrado y acotado. Y vamos a hacerlo por contradicción. Entonces voy a suponer también que A no es compacto. ¿Qué significa que A no es compacto? Que no se puede cubrir. Creo que sería que para alguna cubierta abierta no existe la unión finita que cubra. En la Es, subcubierta finita. ajá. Sí, entonces no existe una subcubierta finita, pero para alguna cubierta abierta en particular. O sea, que sea compacto significaría que para toda cubierta abierta, pues existe la subcubierta finita, que me voy a poner aquí, no sé cómo sea. Entonces, que no sea compacto, pues es que existe una cubierta que no tiene subcubiertas finitas. Entonces, vamos a poner aquí. Sí, y eso no pasa pues para todas las cubiertas, porque siempre puedes tomar, por ejemplo, como cubierta un solo elemento, que es el conjunto total de redes. Entonces, esta desde el principio ya es una cubierta abierta que es finita. Entonces, así tiene sus cubiertas finitas. Pero entonces, que no sea compacto es que existe una cubierta abierta, digamos C, de la U alfa con alfa en un conjunto de índices I, del conjunto A, que no tienen subcubiertas finitas. Eso quiere decir que siempre que tomes un conjunto finito de aquí de los elementos U alfa, con eso no te basta para cubrir a todo el espacio A, bueno, a todo el conjunto A, que es algo que sucedía pues con los ejemplos que vimos de conjuntos que no son compactos. Entonces eso es lo que estamos suponiendo. Y ahora para intentar llegar a una contradicción, bueno, lo primero que vamos a hacer es recordar esto que probamos al inicio, de que cualquier abierto yo lo puedo expresar como unión de bolas con centro en un punto con coordenadas racionales y radio racional. Si uno de estos abiertos fuera vacío, pues les repito, es como unión vacía, o sea, no tomas ninguna bola. Entonces,
Eso no recuerdo si le llamamos proposición o lema. Creo que fue proposición. Por la proposición anterior, cada abierto U alfa es igual a una unión de bolas con centro que tiene coordenadas racionales y radio racional. Y entonces, digamos que cuando tú te fijas en esta unión completa de todos los U alfas, pues cada U alfa lo puedes ver como una unión de este tipo de bolas, ¿no? Unes todas estas bolas y te queda el conjunto U alfa. Y entonces lo que vamos a hacer es fijarnos en todas las bolas que necesitas, pues para cubrir a cada U alfa, las juntas. O sea, como la unión de las uniones. Entonces podemos decir aquí que vamos uniendo estas bolas para cada abierto U alfa. Pues lo que voy a obtener es que cuando ya me fijo en la unión de las U alfas, pues esto se sigue viendo como unión de bolas de este tipo. ¿Sí? Porque cada uno de los abiertos, pues eran algunas bolas así. Entonces tienes otro abierto, eso te genera otras bolas con las mismas propiedades. Entonces otra vez es una unión de bolas pues lo mismo, ¿no? Con centros que tienen coordenadas racionales. Y radio racionales también, ¿no? Y entonces aquí lo importante de todo esto es que como es una unión de bolas que tienen que ver con radio racional y centro con coordenadas racionales, pues resulta que cuando tú las juntas todas, sin importar si este conjunto de índices era numerable, no numerable, pues este conjunto de bolas sí va a ser numerable, porque todo tiene que ver con pues, radio racional y puntos con coordenadas racionales. En el conjunto de bolas, no sé, este conjunto
es numerable porque digamos que a lo más tiene tantos elementos como Qn más 1. Porque es la primera entrada racional. O sea, bueno, todas las entradas de los centros son racionales y pues el radio también es racional. Entonces, a ver si está claro que voy a unir una cantidad numerable de bolas, si me fijo nada más en bolas de este tipo. Y entonces, como es una cantidad numerable, pues las puedo enumerar así como sucesión. Entonces, para trabajar con estas bolas, vamos a ponerles nombres a los radios y a los centros. Vamos a poner aquí así. Pues existen dos sucesiones. Tenemos una sucesión de radios. Esta pues vamos a llamar RI. Bueno, RK. Con K en N. Y centros. Que eso pues los vamos a llamar XK. Tales que, pues primero, digamos que la unión de todos los U alfa, hasta aquí dijimos que es, bueno, nos va a quedar igual a la unión de todas estas bolas. Entonces la unión completa ya la estoy expresando como una unión numerable. Pero ¿de dónde saqué estas bolas? Pues al principio había dicho que si tú tienes un conjunto U alfa, lo primero que haces es expresarlo como unión de bolas con centro con coordenadas racionales y radio racional. Entonces quiere decir que cada una de estas bolas, de este conjunto U alfa o del otro que yo ya haya tomado, esto lo estoy haciendo para cada U de la cubierta original, pues cada una de estas bolas tiene que ver con uno de los conjuntos U alfa. O sea, tiene que estar contenida en algún U alfa. Esta es la segunda propiedad importante aquí. Digamos que para cada K, en los naturales, pues tiene que existir alfa en I, tal que la bola de radio RK con centro en XK está contenida en U alfa. O sea, cada bola está contenida en uno de los abiertos de la cubierta original. Entonces, hasta aquí lo que he hecho es la unión que tenía al inicio, ya la puedo expresar como unión de bolas y aparte es una unión numerable. Y con esa es con la que voy a trabajar. Entonces, vamos a borrar aquí arriba. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, yo estoy suponiendo que el conjunto A
no es compacto. Eso, bueno, ya pusimos qué significa, que esta cubierta de aquí no tiene subcubiertas finitas. Es decir, si yo tomo una cantidad finita de índices en esta parte, no me basta para cubrir al conjunto A. Y entonces, pues yo digo que, vamos a anotar ahora, vamos a poner aquí abajo. Lo primero es que A está contenido en la unión de estas bolas, ¿no? Porque estaba contenida en la unión de los U alfa. Entonces, si yo cambié esta unión por la unión de bolas, pues eso sigue conteniendo el conjunto A. Y bueno, como son bolas, pues son abiertos. Entonces, estas bolas, pues también forman una cubierta abierta de A. Y yo digo que, pues, tampoco puede haber subcubiertas finitas para esta cubierta. ¿Qué pasaría si esta cubierta de bolas tuviera una subcubierta finita? Digamos, este le voy a llamar C estrella, o sea, asterisco. Si yo pudiera cubrir a A con una cantidad finita de estas, pues cada una de las bolas dije que estaba contenida en un abierto U alfa. Y entonces querría decir que pues también podría encontrar una cubierta de U alfa, bueno, una subcubierta finita. Entonces vamos a poner aquí C asterisco, no tiene subcubiertas finitas de A, porque o sea, si existieran K1 hasta Km, tal es que A si estuviera contenido en la unión de estas bolas, pues yo sé que cada una de estas bolas tiene que estar contenida en un abierto U alfa. Entonces aquí divido a 2. Para cada I, entre 1 y M, existe, pues lo podemos llamar U alfa I. O bueno, alfa I en I. Tal que esta bola está contenida en el abierto U alfa I. Entonces, como cada bola está contenida en uno de los abiertos originales, de aquí lo que tendría es que A
va a estar contenida en una unión finita de los U alfa I. Y esa es una contradicción, ¿no? Porque, bueno, vamos a ponerle contradiciendo. Que la cubierta original, o sea, la C, no tiene subcubiertas finitas, eso es con lo que habíamos comenzado. Entonces, a ver, hasta aquí, ¿qué es lo que tienes? Tenías el conjunto A. Nos fijamos en que como A no es compacto, hay una cubierta, que es la de los U alfas, que no tiene subcubiertas finitas, es decir, que A nunca va a estar contenido en una unión de U alfa I, justamente desde I igual a 1 hasta N. O sea, tomando una cantidad finita de índices, no puedes cubrir al conjunto A. Luego lo que hicimos fue, cada U alfa lo expresas como unión de bolas con centro en QN, radio racional. Y entonces con eso, toda la unión de U alfa se convirtió en unión de bolas, unión numerable. Y ahí lo que acabo de decir es que para esta unión numerable no puede pasar que haya una subcubierta finita tampoco, porque si la hubiera, cada una de estas bolas está contenida en uno de los abiertos originales. Y entonces lo que sucedería, pues es que si tomas para cada bola un abierto de los U alfas que lo contuviera, el conjunto A ya también va a estar contenido en una unión finita de U alfas. Entonces eso no se podía porque habíamos supuesto que esta cubierta no tiene subcubiertas finitas y por lo tanto, pues la cubierta formada por bolas tampoco puede tener subcubiertas finitas. Entonces hasta aquí no he acabado la demostración porque lo único que estoy diciendo es que la contradicción viene de suponer que sí existe una subcubierta finita. Entonces hasta aquí lo que tengo es que no hay subcubiertas finitas de esta cubierta de bolas tampoco. ¿Hay preguntas hasta aquí? Ya casi viene la conclusión. Entonces, con lo que nos tenemos que quedar hasta este momento es con que tengo una cubierta, cubierta numerable formada por bolas y que esa cubierta no tiene subcubiertas finitas. O sea, esta parte de aquí arriba es la importante para lo que sigue. No hay preguntas. Bueno, vamos a continuar. Entonces esto ya era la justificación de cómo es que encontré mi cubierta de bolas, que es numerable. Entonces, hasta aquí no he usado nada de cerrado y acotado. Es donde lo voy a usar. Entonces, de conjuntos cerrados y acotados, pues tengo un resultado que seguro se acuerdan. No sé si de la demostración, porque ahí ya depende de si les salió o no el problema.
pero era lo de la sucesión anidada, que si tú tienes una sucesión anidada de conjuntos cerrados, acotados y no vacíos, entonces la intersección de todos esos conjuntos es no vacía. Hay un punto al menos en toda la intersección. Entonces, eso lo vamos a usar. Vamos a definir para cada cambios naturales. Definimos. Vamos a llamarle Kn igual a el conjunto A intersección. Vamos a ponerlo ya como A menos la unión de las primeras bolas. O sea, bola en este canon. Bueno, sí. Entonces mejor aquí le vamos a poner seca para que sea como antes. Seca es A menos bola de radio, pues las originales eran RK. Entonces es R1 con centro en X1, que es la primera bola del conjunto, hasta la K'ésima, bola de radio RK con centro en XK. Y entonces, a ver, estos conjuntos sí van a ser cerrados, porque el conjunto A era cerrado desde el principio, y le estoy restando un abierto. Entonces, como A es cerrado, y esta unión pues forma un abierto, tengo que el conjunto CK, por el lema que habíamos revisado, es cerrado. Entonces estos conjuntos ya son cerrados. Otra cosa que puedo decir es que son acotados porque pues cada CK está contenido en A. Entonces, CK está contenido en A y A por hipótesis es acotado. Entonces CK también es acotado. Entonces estos conjuntos son cerrados y acotados. Otra cosa que podemos observar es que pues cómo se comparan CK y CK más 1. ¿Cuál está contenido en cuál? ¿Cómo están contenidos? ¿Quién sabe? Pues yo creo, o sea, sería útil que CK más 1 estuviera contenido en CK. Sí, sería útil. Y así funciona. Pero podemos ver como que o sea, si tú te fijas en la unión de las primeras K bolas, pues esto sí está contenido en la unión hasta la bola
R1. Hasta la bola K más 1. Porque le estás uniendo una bola más. Y entonces cuando tomas complemento, pues se invierte la contención. Aquí tendrías, si quieres, le puedes poner primero Rn, menos la unión, hasta K más 1. Esto va a estar contenido en el complemento de acá. O sea, en el complemento de las primeras bolas. Ay, ya. RK, XK. Entonces, esta contención sí se da. Y pues ya si en lugar de Rn intersecas con el conjunto A, pues te queda que CK más 1, perdón, porque es el primero llega hasta K más 1. CK más 1, pues es lo mismo que A intersección esto. Y acá también le puse R, que ya entre tantas letras uno se marea. Rn menos la misma unión. Bueno, sí, vamos a ponerlo así. Bola de radio RK más 1, concentro en XK más 1. Esto está contenido en A intersección del otro conjunto, que es CK. O sea, lo único que estamos usando aquí es que al unirle una bola más, pues estás obteniendo un conjunto más pequeño. Entonces, CK está contenido en... Bueno, contiene a CK más 1. Bueno, fue mucho rollo todo esto, pero les decía que solamente se trata de que como le estás uniendo una bola más a lo que le vas a restar, te queda que CK más 1 pues es más pequeño que CK. Entonces ya tengo que esta es una sucesión de anidada, de conjuntos cerrados y acotados. ¿Qué es lo que me falta decir para que la intersección de todos sea no vacía? Según el ejercicio de su examen. ¿Cuál es la hipótesis que falta? ¿O ya con eso es suficiente? Si son sucesión anidada de cerrados y acotados, la intersección de todos es no vacía. Hay que ver que ninguno sea vacío por sí mismo, ¿no? Ajá. Entonces lo que me falta decir es que ninguno de estos conjuntos es vacío. Pues por último, pues ¿qué pasaría si CK fuera vacío para algún índice? Vamos a poner aquí, si CK es igual a vacío para alguna K, bueno, entonces esta diferencia sería un conjunto vacío y eso significa que
el conjunto A tendría que estar contenido en la unión de las bolas. Sí, o sea, si A menos B es vacío, esto es sí, solo sí. El primer conjunto está contenido en el segundo. Y esto pues sería una contradicción porque estaríamos diciendo que hay una subcubierta finita. Entonces esto sería una subcubierta finita de la que habíamos llamado C asterisco. Entonces de aquí lo que tienes es que CK pues en realidad tiene que ser no vacío. Para todo K en los naturales. Entonces, estos conjuntos, los complementos de las uniones de las primeras bolas, forman una sucesión anidada de cerrados, acotados y no vacíos. Entonces ahí ya podemos usar ese resultado de sus ejercicios. Bueno, de conjuntos, vamos a poner cerrados, acotados y no vacíos. Lo que tenemos es que la intersección de todos es no vacía. Entonces les decía que ya casi acabábamos. Y sí, a ver, nada más vamos a poner quién es esto. O sea, sabes que esta intersección es no vacía, pero bueno, si sustituyes quién es CK, pues es igual a menos esa unión de bolas. Entonces vamos a poner intersección de A menos la unión de las bolas, bueno, como lo hemos escrito allá, bola de radio R1 hasta bola de radio RK. Aquí es paréntesis y corchete. Entonces tengo que tomar la intersección de todas estas, pero pues eso se convierte en A menos la unión. Y entonces, bueno, esta es la unión. Aquí adentro tienes la unión de las primeras K bolas, desde R1 hasta RK, pero como vas a tomar la unión con K en los naturales, pues en realidad aquí lo que tienes es que ya vas a unir todas las bolas. Aquí era no vacío. Entonces esto te va a quedar como A menos la unión de todas las bolas RK con centro en XK.
Y entonces yo digo que este conjunto en realidad es vacío. Esta diferencia de abajo. ¿Por qué es vacío? Porque ya era una cubierta, ¿no? Creo. Ajá, este conjunto completo, o sea, sí, cada uno de estos es parte de la cubierta. Cuando tomas ya caen los naturales, pues esto sí cubre A. Y entonces, aquí estás diciendo que este conjunto es no vacío. Y ya nada más para terminar. Siempre digo que ya vamos a terminar y pasa un pizarrón y otro y no acabamos. Pero ahora sí. O sea, como la C asterisco, o sea, la que era el conjunto de las bolas, es cubierta de A. O sea, que sea cubierta significa que A está contenida en la unión de todas estas bolas. Es lo que habíamos puesto en algún momento de la demostración. Y entonces, si A sí está contenido aquí, pues por la misma propiedad que escribimos en esta parte, lo que estarías diciendo es que A menos este conjunto, o sea, menos la unión, ahora sí te queda vacío. Y entonces esta es la contradicción, porque aquí habías dicho que era no vacío por lo del teorema de la intersección anidada de cerrados acotados no vacíos. Y entonces toda esta contradicción pues venía de suponer que A no es compacto. Y ya con eso ahora sí, concluimos que A es compacto. ¿Tienen alguna pregunta de esta última parte? Sí, el mío también explotó con tantos índices. Se puede volver a unir en algún momento. Yo sí tengo una duda. Dime. Ahí en lo que está abajo, en el lado izquierdo, eras como una doble unión, ¿no? Pero se pasa a una sola unión porque es como redundante. Bueno, o sea, no sé. Ajá, sí, o sea, aquí estás. Si tú escribieras esto desarrollado, sería como poner, o sea, la primera unión, bueno, el primer elemento que unes nada más es como la primera bola, ¿no? O sea, porque es la unión desde R1 hasta R1. Luego para acá igual a 2, pues tienes esta misma bola otra vez, unión la segunda y así vas. O sea, en cada elemento que vas uniendo, pues se trata de otra unión, desde la primera hasta la k-ésima. Y entonces cuando ya juntas todas esas, pues es como escribir la primera unión, la primera con la segunda, primera, segunda y tercera y así. Entonces las puedes juntar en una sola unión, que es desde la primera hasta la k-ésima. En realidad aquí pues ya estás uniendo todas. O sea, sí, lo único que estamos diciendo de aquí para acá, pues es que esto es igual a unir todas las bolas cuando ya tomas K en los naturales. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, sí, digamos que en lo que nos tardamos un poco más fue que la cubierta original, que aquí ya no se usó, fue para ponerla primero como unión numerable de bolas. Y esa unión, bueno, sigue siendo una cubierta que no tiene subcubiertas finitas. Y la parte como central fue definir estos conjuntos de A menos las primeras bolas. Entonces ahí verificamos que esos conjuntos pues forman la sucesión de cerrados, acotados, no vacíos, que está nidada. Entonces por el ejercicio de su examen tienes que la intersección de todos estos es no vacío. Entonces por un lado este conjunto es no vacío, pero pues eso contradice lo de que todas las bolas juntas sí cubren A. Entonces ahí les encargo que repasen la prueba un poco. Y bueno, es una prueba así complicada, digamos, un poco distinta a las que habíamos hecho antes, por el hecho de que pues no es algo que se nos ocurra así tan fácilmente. Y sí, estoy de acuerdo en que mucho texto yo me cansé de escribir. Mejor hubiéramos platicado todo y ya. Entonces, bueno, Profe, aquí, sí. ¿qué pasó? Tengo otra duda, pero, o sea, supongo no de esta clase, pero ¿cómo se ve que QN es numerable? Porque, ¿Me puede decir dónde? Ok. bueno, ahí usas que Q, bueno, que Q es numerable. Eso sí lo has visto. Sí, ese fue de cálculo 1, sí. Bueno, o sea, digamos que un producto finito de numerables es numerable. Te puedes primero fijar nada más en Q2. Y entonces el conjunto Q2, bueno, como es numerable, lo puedes pensar así, como que tienes aquí Q1, Q2, son todos los racionales que están en el conjunto Q, ya cuando están etiquetados. Y hacia arriba, pues también, o sea, lo ves así tal cual como producto de estos dos. Entonces, en realidad lo puedes visualizar como si fuera n por n, digamos, porque al final de cuentas sigue siendo un conjunto numerable. Y entonces ya si lo visualizas así como n por n, pues esto tiene que seguir siendo numerable, o sea, el q cuadrada, porque pues aquí tienes ya una manera de numerarlos. Este es el primero, segundo, tercero, y ya te vas yendo así por diagonales para cubrir a todo el conjunto Q2. Entonces aquí en realidad lo que estamos como probando es que el producto de dos conjuntos numerables es numerable. O sea, en lugar de Q, pues tú le llamas así como A por B, o A cuadrada si quieres pensar en el mismo conjunto. Entonces cada uno tendría su propia enumeración. Y si los visualizas así, pues ya encuentras una manera de numerar el producto. Y entonces por inducción, pues el producto finito de numerables va a ser numerable. Y en particular, pues Qn es numerable. Esa es una manera en que se puede probar. O sea, verlo más en general, que el producto de dos numerables es numerable. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, continuamos entonces el miércoles con video. Seguramente algún día de la próxima semana ya será también por aquí.